Odín era el más alto y el más sagrado de los dioses de las razas nórdicas. Era el espíritu omnipresente del universo, la personificación del aire, el dios de la sabiduría, el dios de la victoria universal y el líder y protector de príncipes y héroes. Casi todos los dioses eran sus descendientes, o muchos eran sus descendientes, y se los llamó Alfader, el padre de todos. Y entre los más ancianos y principales de los dioses, él ocupaba el asiento más elevado, ¿no?, en Asgard, que era el asentamiento principal de los dioses. Aquel trono, llamado Hlidskjalf, no solamente era un trono elevado, sino también una torre, un mangrullo, diríamos aquí, ¿no?, desde el cual se podía observar todo el mundo y ver de un solo vistazo todo lo que sucedía entre los dioses, entre los gigantes, los elfos, los enanos y los hombres. Nadie, excepto él mismo y su esposa y reina Frigg, tenían el privilegio de poder sentarse en el trono Hlidskjalf. Y cuando lo ocupaban, solían mirar hacia el sur y hacia el oeste, repito, hacia el sur y hacia el oeste, que eran los puntos cardinales y también el objeto de todas las esperanzas y todas las excursiones de las naciones del norte. Odín era, eso está bien, solamente marchaban hacia el sur y hacia el oeste, pero no siempre. Hacia el norte es obvio que no había mucha tela para cortar. Ya venían las regiones polares y las eternas nieves, etc. Pero los eternos hielos, sería mejor decir. También es cierto que rumbearon hacia el oeste y llegaron a Groenlandia, llegaron al Labrador y probablemente a algunas otras regiones de la América del Norte, lo que ellos llamaban Vinland. Pero en realidad también marcharon hacia el oeste, hacia el este, hacia oriente. Si bien de una forma extraña. Los vikings, desde luego, saqueaban hacia el sur, Dinamarca y la misma Inglaterra eran presas codiciadas, pero también llegaron más al sur. Y del otro lado, a veces marcharon hacia el este, alguna vez probablemente por el Mediterráneo mismo, pero muchas veces a través de los ríos que alcanzaban y que no eran ya de la cuenca atlántica, sino que eran de la cuenca mediterránea, incluso de la cuenca del Mar Negro, etc. A través del Danubio, a través de esos ríos, fueron para el otro lado y llegaron hasta las regiones de lo que hoy es Rusia. Y allí saquearon e hicieron su intercambio, dejaron alguna huella de su cultura y se llevaron algunos objetos. Entre las cosas que se llevaron también algunas ideas de las cuales hablaremos alguna vez. Finalmente todos estos tipos se hicieron cristianos, más tarde o más temprano. Está bien, tenían el cristianismo y no más, ¿para qué ir hasta Rusia? Pero ya hablaremos de lo que llevaron y trajeron los vikings desde aquellas regiones. Pero ahora volvamos aquí al trono, ¿no?, de Odín. Esos gemidos que ustedes escuchan son... es la silla, sí. No, es Porno para Todos, nuevo programa. No sé si sale al aire. Bien, Odín generalmente era representado como un hombre alto, vigoroso, de alrededor de 50 años, que a veces era pelado, a veces era morocho, tenía una larga barba, estaba ataviado con vestiduras grises, con una capucha azul, y su cuerpo musculoso estaba envuelto con un amplio manto azul, salpicado de gris, que era un emblema del cielo con las nubes. En su mano, Odín portaba generalmente una lanza, la infalible lanza Gungnir,
la cual era tan sagrada que un juramento realizado sobre su punta nunca podría ser roto. En el dedo, o quizá en el brazo, llevaba el maravilloso anillo Draupnir, el emblema de la fertilidad. Aquel anillo era hermoso y tenía propiedades mágicas de las que también hablaremos alguna vez. Cuando Odín se sentaba sobre su trono o cuando se preparaba para alguna batalla, llevaba un casco de águila. Sin embargo, cuando deambulaba tranquilamente por la tierra con apariencia humana, como hacía a veces para espiar y para ver lo que hacían los hombres, hacía lo que, según dicen las Mil y Una Noches, hacía Harún al-Rashid. Se disfrazaba de paisano y se metía en los boliches para ver qué decían los hombres de él. Y, bueno, en ese caso, se ponía un sombrero de ala ancha con el cual tapaba su frente para ocultar un hecho importantísimo en su rostro, que es que tenía un ojo solo. Había dos cuervos, Hugin, el pensamiento, y Munin, la memoria. Estos cuervos se posaban sobre sus hombros cuando él se sentaba en el trono, y cuando había algo que no podía ver claramente desde allí, mandaba a los cuervos. Los cuervos recorrían el mundo todas las mañanas y después regresaban al anochecer y le susurraban al oído a Odín las noticias de cuánto habían visto y escuchado. De esta manera se encontraba bien informado acerca de todo lo que acontecía en la tierra. A sus pies, cuando estaba sentado, ¿no?, se acurrucaban dos lobos o acaso sabuesos de caza. Se llamaban Geri y Freki, animales que eran sagrados para él y considerados de buen agüero cuando se cruzaban en el camino de alguien. Odín siempre alimentaba a estos animales con sus propias manos. En cuanto a comidas, el propio Odín no necesitaba ningún tipo de comida para su sustento y rara vez probaba nada, excepto el hidromiel sagrado. Cada tanto se mandaba un traguito por placer nada más. Cuando se sentaba ceremoniosamente sobre su trono, Odín ponía las patas sobre un banquillo de oro, obra de los dioses, y en realidad todos los muebles que tenía Odín, los platos, la vajilla, todos los objetos, todos los utensilios, estaban hechos o de oro o de plata. Además, había un lugar llamado el Glassheim, donde se encontraban los 12 asientos que ocupaban los dioses cuando se reunían en asamblea. Ese era uno de los lugares que Odín tenía para su uso. Después estaba el Valaskjalf, era donde él tenía el trono. Y tenía un tercer palacio en la tierra de los dioses, que estaba en medio de la maravillosa arboleda llamada Glasir, cuyas relucientes hojas, me refiero a la arboleda, eran de oro rojo. ¡Qué maravilloso lugar! Hemos hablado muchas veces del manantial de Mimir, donde al parecer este amigo Odín dejó un ojo a cambio de la sabiduría. Mimir, o Munir, memoria también, tenía una fuente, y si vos bebías un trago te hacías sabio. Odín pidió permiso a Mimir para tomar un trago, y el tipo le dijo: no, cuesta un ojo de la cara. Odín se arrancó el ojo y bebió abundantemente de aquellas aguas y se hizo con el conocimiento que ansiaba y jamás lamentó aquel sacrificio. Sin embargo, en memoria de aquel día, arrancó una rama del árbol sagrado, Yggdrasil, que le daba sombra al manantial, y con ella fabricó nada menos que su lanza, la famosa lanza Gungnir, de la que hablamos recién. Con respecto al árbol sagrado Yggdrasil, ciertamente era un árbol cósmico, ya que sus raíces estaban en el infierno y las ramas acariciaban el cielo. El cielo que, sin embargo, para los vikings, para los nórdicos, como hemos dicho el otro día, estaba relativamente cerca, ya que
no era otra cosa que el interior de la calavera de un gigante primigenio que fue muerto por los nuevos dioses. Esa calavera en realidad era la bóveda celeste. La calavera estaba instalada sobre un llano que era el mundo, ¿no? O sea, no teníamos en aquel entonces un universo tan extenso. Ahora hablamos de millones y millones de años luz. Antes no, estaba ahí nomás. Las estrellas estaban ahí nomás. El cielo estaba alto, pero no tan alto. No tan alto. Era mejor así, ¿no? Y bueno, no No sé vas a si comparar. mejor. La ignorancia siempre es mucho mejor que la sabiduría, por mucho que Odín se haya tomado 4 o 5 litros de sabiduría. Bien, como quiera que sea, Odín no era el creador del mundo. Era todo esto que hemos dicho, pero no el creador del mundo. El creador del mundo era nadie. Se había producido el nacimiento de un enorme gigante, que después fue muerto, todo por frotamiento de los hielos y de los vientos. O sea que Odín era más el ordenador del mundo. Y en muchas culturas, incluso culturas americanas, como por ejemplo en la cosmología de los Onas, el dios más venerado no es el que creó el mundo, sino el que le dio sentido, el que le dio acaso leyes, llamémosle así, o el que favoreció a los hombres, siempre víctimas de elementos cuando estos están sueltos y nadie los sofrena, ¿no? Bien, este era Odín. Hay también, para terminar aquí, se cuenta la larga y aburrida historia del hidromiel que confiere el don de la poesía. Según creían los nórdicos, la poesía provenía, o se podría lograr, tomando un hidromiel maravilloso que estaba hecho con miel por un lado, pero con sangre por otro. Está muy bien definir la poesía de esa manera. Las mieles de la forma, las mieles del orfebre de la palabra, pero también la sangre del que sufre por la condición humana. Después de todo, la poesía está hecha de música y es deleitosa, pero implica también, según decía Octavio Paz, un juicio acerca de la condición humana. Esta miel provenía de la sangre de un dios que fue asesinado y después de unas larguísimos cambios de mano. Los enanos se lo robaron a un gigante se lo robó a los enanos, unas cosas así. Finalmente Odín consigue enamorar a la hija de un gigante que era el único y el último poseedor de esos frascos de hidromiel. Y allí Odín aparece con su costado negativo, porque es engañoso, es mentiroso, es traidor, se transforma para engañar, y todo lo hace para convertirse en un dios de sabiduría y en un dios de poesía. Y al fin logra ese hidromiel y se lo toma. Y dice, me gusta mucho el final de la historia, que desde aquel día Odín habló en verso. Solamente hablaba en verso, porque había tomado aquella maravillosa hidromiel. Yo les voy a ahorrar a ustedes la historia, una historia medio parecida a una persecución cinematográfica. De enredos y cosas así. Sí, de enredos y el tipo que escapa por una ave se convierte en algo para que no lo vean y cosas por el estilo. Bueno, si ya es molesto en el cine, calcule en la literatura. Y calcule en la radio. O sea, porque la literatura de Leda está bien, porque está en verso y es lindo de leer, pero aquí contado, ¿por qué? Bueno, este era el dios Odín, ¿no? Como todos los dioses paganos, no eran del todo buenos y no eran del todo malos. Ni siquiera Loki, que era lo más parecido
a un dios malo, lo era del todo. Claro. Sus intereses eran más o menos los de los dioses. Solo que le gustaban las bromas, le gustaba robarse algo, le gustaba apoderarse de algo que no le correspondía, digo, bueno, repito lo mismo que dije antes, eso quiere decir robar. Pero era un pícaro más que el dios del mal. Ni por casualidad era el dios del mal, ni le interesaba la perdición del hombre, ni el triunfo del mal sobre el bien, ni nada de eso. Era un tipo así como tantos pícaros que conocemos nosotros, que no son enteramente malos, sino que bueno, por ahí, se quedan con algún vuelto. Del mismo modo, Odín no era enteramente bueno, a pesar de sus áureas virtudes. Por ahí cada tanto se mandaba alguna. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado estas historias al discotecario, que inmediatamente solicitó que le contásemos otros cuentos, porque dijo que para él no había nada más lindo que los cuentos y que le había dado ganas de otros. Y nos dijo que le contáramos, por ejemplo, el de Caperucita Roja. Pero no tiene nada que ver, señor, con él. Son cuentos. ¿Qué? Son cuentos. Son muy buenos, el de la Cenicienta. Pero estamos hablando de todo. edades, de otra cosa. No importa, yo le dije eso mismo, pero no se dejó convencer. Le conté el de, justamente ya mencioné, de la Bella Durmiente del Bosque, el de Pulgarcito, Sí. el de Hansel y Gretel y el de los 3 pelos del diablo, que fue mi preferido. Y ahí siguió insistiendo que le contara otros y otros y otros y otros, y entonces yo le apagué la luz y lo dejé solo. ¿Y se llevó algún disco, algo? Me trajo? llevé así, saqué uno que hace ilusión a los 2 cuervos, a estos cuervos pensamiento y memoria, que iban, volaban por el mundo y volvían rápidamente al anochecer para contar todo lo que habían visto. Y me imagino a los habitantes de las regiones lejanas ver pasar aquellos cuervos y decir, ahí están, esos son los cuervos de Odín. Ahí va la sabiduría. Que ahí va la sabiduría, ahí va la memoria, ahí va el pensamiento. Pero usted sabe cómo son el pensamiento y la memoria. Llegan y se van, especialmente en algunos de nosotros. Entonces, el disco que alcancé a robarme es Ave de Paso, Ah, está muy bien. que menciona aquellos efímeros cuervos de Odín. Escucharemos la versión de su autor, que es Charlo. Adelante.